Buenas tardes. Quisiera agradecer a la organización de la Bienal del Pensamiento, en particular a Xavier Fina, que es quien nos ha invitado, también a todos los y las técnicos, todas las personas que han estado a cargo de la producción y muy especialmente a la traductora que hará posible nuestra comunicación el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, muy especialmente a Jacques Rancière por acoger amablemente esta invitación y por toda su generosidad. Creo que la mayoría de las personas que estamos aquí conocemos su trabajo, pero para quien no conozca o no tenga situado quizás su pensamiento, es un filósofo francés que desde sus primeras investigaciones no ha dejado de preguntarse qué puede querer decir emancipación hoy, partiendo del supuesto de la igualdad como punto de partida. Sus investigaciones abren nuevas perspectivas para repensar la filosofía, la política, la pedagogía, las literaturas y las prácticas artísticas. Sus publicaciones son numerosas. No voy a hacer la lista de las publicaciones, sino solamente decir que me parece que disponen condiciones materiales para que cada quien pueda realizar su propio camino y articular su propia búsqueda. Su último libro acaba de ser publicado hace casi un mes, Au loin de la liberté, Essai sur Chekhov, y creo que da cuenta precisamente de que su pensamiento se encuentra en pleno desarrollo. La sesión de hoy la hemos titulado La imaginación en disputa y en general pensamos que abundan los discursos críticos que no cesan de diagnosticar cierta atmósfera de agotamiento, de fin. Es verdad que los discursos del fin no son nuevos, al menos desde los años 80 que es habitual oír distintas dramaturgias del fin de los tiempos, del fin de la historia, pero sobre todo el último tiempo se ha intensificado insistir en nuestra complicidad con los modos de opresión, argumentando que nuestra servidumbre es voluntaria. Y en este contexto, parte del pensamiento crítico podríamos decir que ha adoptado una actitud culpabilizadora que no parece contribuir demasiado a crear condiciones de posibilidad para pensar otros mundos comunes. Sin embargo, el ejercicio crítico quizás debiera preocuparse más por trabajar sobre esta imaginación antes que seguir anunciando su fin. En ese sentido, la manera o la forma que vamos a dar a la intervención de hoy es la forma de un diálogo en la que venimos trabajando desde hace un tiempo y que intentaremos acotar todo lo que podamos en esta hora que nos han cedido y de la que disponemos. Y la primera cuestión que yo le planteaba a Jacques Rancière es que usted ha trabajado mucho, a mi parecer, en esta dirección, explorando el potencial crítico de la ficción en la configuración de escenas de litigio común, disputando el orden de lo establecido y sus lógicas identificadoras. Y desde esta perspectiva, usted se ha propuesto pensar sobre el potencial que tienen las apariencias, por ejemplo, en la construcción de nuevos imaginarios y en la creación de otras formas y modos de existencia. De hecho, en este último libro que ahora estaba mencionando, hago una pequeña cita. Usted dice, la servidumbre no es la sumisión de los hombres del pueblo a los representantes de un orden, sino su común sumisión a la repetición de lo mismo. No a la obligación de obedecer, sino la imposibilidad de imaginar que las cosas pueden ser diferentes de lo que son. Y en ese sentido hay, quizás solo es mi lectura, pero me ha parecido que evidentemente si bien el acontecimiento no se puede prever, no se puede predecir, no sé si podríamos afirmar que se puede trabajar
o no desde luego con una expectativa o un objetivo definido, pero sí desde ciertas subversiones cotidianas poder trabajar las condiciones de su posibilidad. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andrea. Merci à Javier Fina. Merci à toutes les personnes qui se sont occupées de cette session et à toutes celles et tous ceux qui sont ici. Que están aquí, o sea, como cita mi libro sobre los relatos de Chekhov, voy a plantear la pregunta. Primero, la cuestión de la servidumbre. Chekhov escribe poco tiempo después de la abolición de los siervos, en una Rusia autocrática, escribe en una época en que se crean los partidos obreros que tienen que liberar el proletariado. Y él mismo es nieto de siervos, y la servidumbre en sus relatos no es nunca la sumisión a un poder exterior. La sumisión en su obra, la servidumbre es el consentimiento a un tiempo que se va reproduciendo. Por lo tanto, no es lo que oímos ahora cuando se habla del deseo de servidumbre, del deseo, o sea, de tener una ligazón, o sea, del sadomasoquismo, etcétera, y querría explicar un poco la actitud actual respecto a las formas de dominación. Chekhov dice que es la fuerza de la costumbre y el temor de que cambie algo, porque la servidumbre es un tiempo en que sabemos lo que hay que hacer y sabemos cómo hacerlo. ¿Por qué la gente se asusta de salir de este tiempo de la servidumbre? Porque el tiempo de la libertad es un tiempo en que hay que intentar saltar en lo desconocido, hacer lo que no se sabe hacer. Y yo creo que esto podría ser una buena definición, una de las buenas definiciones de la imaginación. La imaginación es el poder de hacer o de intentar hacer lo que no sabemos hacer. Bueno, para volver a hablar de Chekhov, en el fondo esto determina la distancia con el gran sueño de su época, que es los sueños de la salvación por el conocimiento. Que esto mejorará o transformará por el uso del conocimiento. Antes, había toda una opinión reformista. Había gente que quería crear hospitales, escuelas, bibliotecas para formar la conciencia de los dominados. Y después también hay la versión revolucionaria, la ciencia de la evolución artística, para cambiar las bases de la sociedad. Respecto a esto, Chekhov, incluso si no es filósofo, tiene una especie de respuesta bastante radical. Esta respuesta radical es el conocimiento del funcionamiento de la sociedad. No produce la rebeldía. Hay una es la sala de los locos, en un hospital de provincias en Rusia. Es una novela de Chekhov. La historia es la de un médico que al final será encerrado como loco en su propio hospital. Lo que es interesante es que, bueno, Lenin dijo que había leído la sala 6 y que extrajo una versión, de la situación de Rusia como una situación insoportable que había que cambiar. Pero Chekhov, ¿qué es lo que hace? Se concentra en el comportamiento del médico, del científico, lo del doctor Radin. Se acaba como loco en su hospital es porque desde el principio ha dimitido respecto a su misión. ¿Por qué ha dimitido? Precisamente porque conoce la sociedad.
un hospital como el nuestro aquí en el fondo de una provincia, todo el mundo roba, nadie se ocupa y esto no sirve de nada. Por lo tanto, no hay que hacer creer a la gente que los curaremos. No podemos imaginar que estamos aquí para cuidar de la gente. Y efectivamente, esta dimisión es el centro del relato. El tema es, en el discurso de Ragin, es que la sociedad es responsable y nada va a cambiar hasta que todo cambie. ¿Qué nos dice Chekhov en este relato? El punto decisivo no es el conocimiento, es el régimen afectivo en la que está atrapada el conocimiento. El conocimiento de la servidumbre está en el mismo régimen afectivo y la servidumbre se va reproduciendo de esta manera. El régimen afectivo son tres cosas. Primero, el saber. Sabemos que no hay nada que hacer. Segundo es el miedo, el temor de lo que podría pasar si cambiásemos las costumbres. Y tercero es la vergüenza de tener miedo y de someterse porque tenemos miedo. Lo que propone Chekhov en estos relatos es que una revolución desafecta a lo humano. Lo que hay que desarrollar es la capacidad de los seres humanos para responder al llamamiento de la libertad. La libertad está lejos, pero también hay unas brechas en el tiempo y hay que saber utilizar estas brechas del tiempo. Y sus relatos se construyen así, o sea, a partir de pequeños momentos donde todo es como siempre, pero hay algo, casi nada que sucede y esto crea una apertura donde podríamos lanzarnos en lo desconocido de la libertad. ¿Qué relación tiene esto con el presente? Yo pienso que hay una relación de simetría. Chekhov vive antes de la revolución marxista y nosotros vivimos después. Aquí nosotros, o sea, me refiero a las sociedades occidentales, donde podemos decir que mayoritariamente nos sometemos sin violencia y nos sometemos porque estamos bajo el régimen del miedo. Pensemos al concepto clave de los gobernantes, que es el concepto de inseguridad y de seguridad. En el fondo, el régimen no es un régimen de miedo, pero se dice efectivamente, sí, siempre estamos en el borde y siempre nos amenaza la inseguridad. Hay el miedo y hay la vergüenza. Podemos decir que nos sometemos a un poder que es miserable, nos da vergüenza y es lo mismo. En cierto modo, la vergüenza es lo que mantiene la servidumbre. Podemos decir que es lo mismo con el conocimiento y podríamos decir también, de una manera un poco provocadora, tal vez, que la ciencia social hoy está en la situación del médico Raguet. De los relatos de Chekhov, la ciencia social nos enseña todos los días todas las formas de la dominación, nos explica los encadenamientos causales y hacen que la situación es lo que es y nosotros somos lo que somos. Al mismo tiempo, esto no produce nada, nunca, porque todo esto está en un doble afecto. Primero, hay la satisfacción del saber. Sabemos cómo funciona la sociedad, sabemos cuáles son las formas de la servidumbre y estamos muy contentos de enseñarlo esto al ignorante, pero sabemos también que el saber no sirve para nada. Esto lo que me interesa, o sea, no he escrito el libro de Chekhov para esto, pero después de escribirlo vi que hay algo que tiene que ver
con el hecho de la servidumbre que funciona en nuestras sociedades occidentales. Hay una especie de consentimiento que se reproduce con el saber, con el miedo y la vergüenza. Y hay brechas. A veces hay brechas, efectivamente, que salen de nada o de casi nada. Hay acontecimientos que casi insignificantes que pueden provocar grandes cambios desde el año 2010, por ejemplo, en el mundo entero. Sabemos que la mayor del tiempo todo es, por ejemplo, aumento de las tarifas de transporte, aumento del precio de la gasolina o incluso algo como lo que pasó en Estambul con el Gezi Park, o sea, el proyecto de un gobierno que quiere transformar un espacio para un parque, o sea, que solo sirve para el paseo y a perder el tiempo. Hay momentos en que casi nada crea brechas y hemos conocido estos momentos. Hay colectivos enteros que se han precipitado en estas brechas. Pensábamos que podíamos suspender el tiempo de la dominación, que podíamos reconfigurar el espacio en que esta dominación se ejerce. Y esto lo vemos en todos los movimientos, o sea, del espacio público, etcétera. Movimiento de los indignados y todos estos movimientos. Por lo tanto, hay estos llamamientos de la libertad. Y una vez más, o sea, hay algo en la dramaturgia de estos momentos de insurrección que hemos conocido desde los años 1910. O sea, algo que se parece un poco a los relatos de Chekhov. Un casi nada, pero todo se trastoca. Al mismo tiempo es una manera de decir en el poder, o sea, no somos nada. Y el mundo está dividido entre los que saben y los que no saben hacer algo. Hay esta semejanza entre estos escenarios. Y sabemos que todos estos movimientos de los que hablo han fracasado. No porque la gente tuviese miedo de la libertad, como los relatos de Chekhov, la gente de entrada se niega a lo desconocido. Yo pienso que han fracasado porque siempre hay en el salto de la imaginación un momento en que ya no sabemos lo que hay que hacer. Falta algo para saber lo que hay que hacer. Y la imaginación es el poder de hacer lo que no sabemos hacer y a veces retrocedemos. ¿Qué habría que hacer más? O sea, ha habido los grandes movimientos en estos últimos años que han conocido ese momento en que se tiene miedo porque ya no se sabe qué es lo que se puede hacer, en Francia, por ejemplo, los chalecos amarillos querían que Macron dimitiese. Bueno, pero si él no dimitía, o sea, ¿cuál era el paso que había que dar más? Lo que es importante, yo creo, de estos movimientos es algo que es fundamental. La imaginación es a lo mejor una cuestión de tiempo. Es el hecho de salir de un tiempo continuo, organizado por la dominación y organizado por nuestro consentimiento. La imaginación, ¿qué es? En el fondo no es el hecho de hacer proyectos, imágenes, de tener grandes proyectos, planes, ideas, sueños. La imaginación es primero la capacidad de abrir el tiempo rectilíneo de la servidumbre y abrir otras formas de temporalidad. Porque una vez más, como vamos a hablar de imágenes, de imaginación, vemos que la cuestión de la dominación hoy no pasa porque haya demasiadas imágenes.
no tenemos tiempo, hay que tener tiempo para salir del tiempo dominante y efectivamente constituir otra gestión del tiempo. Un movimiento emancipador es el que enlentece y después acelera. O sea, se detiene el curso normal de las cosas, o sea, nos instalamos en la calle, en las rotondas, o sea, se transforma el espacio, un espacio que es para circular y en cambio se hace un espacio de vida colectiva. Y crear estos espacios que haya una aceleración, todo movimiento es como una carrera de velocidad. Yo creo, bueno, esto es lo que yo quería aquí poner en relieve, o sea, para contestar a su pregunta. Y incluso relatos viejos de Chekhov pueden tener una importancia en una época como esta. Gracias. De hecho, justamente en una parte, ¿no?, del mismo libro dice que Chekhov no se rinde y que persiste en acompañar a sus personajes hasta esos bordes donde sus vidas pueden cambiar, donde sus vidas pueden bascular. Y bueno, cada uno de los campos que iba abriendo, ¿no?, como este vínculo entre sentimiento y conocimiento, la revolución del régimen afectivo, toda esa tensión entre cómo se introduce en las formas de dominación actual en la tensión entre seguridad e inseguridad, abrirían muchas otras preguntas, pero pensaba al hilo de esto último que mencionaba, que se trata de abrir, ¿no?, o de interrumpir cierta regularidad o cierta imagen condensada del tiempo, pero en su trabajo vemos también cómo no basta la interrupción, sino que es muy importante también el componer, el tejer, el configurar esas nuevas formas de organización de la vida. Y ahí, si bien ahora estamos hablando de la literatura, que me hace preguntarme cuáles son nuestros relatos, cuáles son los relatos contemporáneos que podrían acompañar a esas vidas a bascular, me pregunto también qué lugar juegan las imágenes en esos modos de nuevas consistencias imaginarias y de interrupciones del tiempo, sobre todo cuando tienen un papel tan preponderante de la organización de nuestra vida cotidiana, en la configuración del espacio público, creando toda una suerte de economía de lo visible, ¿no?, que produce una disposición. La cuestión no es tanto cómo estamos frente a las imágenes, sino cómo las imágenes nos hacen circular, cómo estamos entre ellas, obviamente bajo el entendido que la noción de economía no remite solo o no remite en primer término a lo monetario, sino a una organización de la vida cotidiana y la regulación de sus intercambios, que es mucho más amplia y más compleja. Entonces, en ese sentido, en esta alteración de los regímenes afectivos y en esta sumisión por los regímenes afectivos de este miedo y vergüenza de tener miedo, que de alguna manera nos impide muchas veces imaginar esos posibles que están tan clausurados en el mundo contemporáneo. ¿Qué papel pueden jugar las imágenes en estos procesos de articulación de lo sensible y cómo pueden dejar de ser obstáculos, ¿no?, en estos modos de relación? Peut-être que ce que vous appelez économie au sens large. Lo que usted llama economía en sentido amplio es un poco el compartir lo sensible. En el fondo, la manera de ver la capacidad de ver, de pensar, de actuar. Todo esto ya está enmarcado en una red de procesos de significado, de regímenes de afecto que producen un sentido del real y un sentido de lo real, de lo posible y de lo imposible. Lo que funciona en nuestra sociedad es el régimen del consenso.
El consenso para mí no es el hecho de que la gente que tiene intereses, opiniones, valores distintos se pongan de acuerdo para intentar encontrar soluciones para resolver los problemas que se plantean a todos. Es primero la determinación de estos problemas. En el fondo es el acuerdo previo sobre la realidad que determina los datos del problema y las condiciones. El sistema del consenso siempre es decir, bueno, para elegir hay que estudiar los datos del problema y una vez lo hacemos nos damos cuenta de que hay una sola solución, una sola realidad posible. Y es evidente que lo único que se puede hacer es seguir esta realidad. El consenso es un régimen de percepción, de significado y también un régimen de afecto. Esto y después también hay un cierto régimen de las formas visibles y de las palabras que dicen lo que muestra. Una forma previa de los acontecimientos. El consenso es como una forma de saturación. Sabemos los datos, sabemos cuál es la realidad, porque primero sabemos exactamente lo que las palabras quieren decir, o lo que muestran las imágenes, o lo que significan los acontecimientos, etc. En cierto modo, si pensamos en la acción de la imaginación, hay una función normal de las imágenes, porque justamente las imágenes no son solo formas visibles, son relaciones entre formas y significación. Son maneras, o sea, en los modos de presentación, en los encadenamientos, etc. ¿Por qué? ¿Por qué lo recuerdo aquí? Porque no hemos salido de hablar de las imágenes, a grosso modo. Es un poco desde Platón, o sea, hasta ahora. Siempre hay esta idea de las imágenes como una especie de desflorescencia de lo visible. Y siempre, o sea, nos pueden pillar, o sea, porque hay demasiadas. Las imágenes siempre o bien nos engañarían, nos darían a creer cosas que no existen, nos seducen también porque deseamos ciertas cosas o bien nos impiden reflexionar, mostrando cosas demasiado violentas, demasiado duras. No hay bastante distanciamiento, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de la historia de las masacres que suceden, hay que comentar las imágenes, hay que entenderlas. Y hay siempre esta especie de idea antigua. Las imágenes son peligrosas porque son demasiadas y por tanto la gente tiene que elegirlas, tiene que entenderlas y esto hay que enseñarlo. Creo que hay precisamente una lógica y la lógica que quiere ser crítica es la misma que la crítica dominante. La crítica retoma los términos de la crítica consensual. Hay que entender lo que hay detrás de las imágenes y cómo están buscando seducirnos. Yo creo que hay que salir de esta especie de visión, una visión que lo único que hace es reproduce la visión del mundo de los que han hecho estos discursos y vemos que esta visión del mundo corta la humanidad en dos partes. O sea, hay gente que está en el mundo de lo múltiple, hay imágenes, hay gente que no saben lo que son las imágenes, lo que representan y por lo tanto siempre hay que corregir.
Y verdaderamente hay que deshacer esta alianza entre una idea de la crítica y el funcionamiento del consenso, porque el consenso nos dice todo el tiempo que hay que tener cuidado con las imágenes, o sea, porque hay que saber entender las imágenes, hay que acompañarlas. Yo creo que hay que llegar a salir de esta lógica. No es cierto que haya demasiadas imágenes, como lo oímos a menudo. La tele, o sea, los medios nos enseñan demasiadas imágenes. Hay algunas que son como ideas de su materialidad y se ven reducidas a su significado. Y esto hace que cuando la gente nos dice que las pantallas nos ciegan, nos ahogan en la materialidad de las imágenes, no es verdad, no nos ahogan en lo visible. Las pantallas han visto para nosotros, han asimilado para nosotros. Y el principal trabajo no es un trabajo de producción de imágenes, hay un trabajo de restricción de imágenes. Siempre hay que restringir. No tiene que haber otro visible que el visible que dominamos y que sabemos lo que significa. Para mí, y contrariamente a lo que mucha gente piensa, de un cierto modo, el papel de las imágenes es un poco paradoxal. Al contrario, se rematerializa el mundo. Da materialidad a las cosas, a los seres y a las situaciones. Pienso que hay algo. Hay la lógica de la pantalla de desmaterialización. Todo lo visible se transforma en información. E incluso las pantallas dicen que ya no hay realidad, que la única realidad es la de la pantalla, que es la inmaterialidad. Hay una especie de imaginación dominante y que nos dice que solo hay lo inmaterial. Pensad un poco todo lo que se ha dicho sobre el capital inmaterial, y hay una especie de complicidad entre las palabras críticas y la visión dominante. A mí lo que me interesa es pensar en el trabajo de artistas que han querido rematerializar lo que se había convertido en inmaterial. Pienso en Sekula, para que nos recuerda con sus instalaciones, sus películas, que había una materialidad persistente del capital. El capital no era únicamente información, no era únicamente una cosa que circulaba en pantallas, pero que eran productos que circulaban, o sea, en contenedores, fábricas que se desmontaban en California para reconstruirlas en China o en Extremo Oriente, donde el trabajo es más barato. Pienso también en la instalación de Steve McQueen en torno a los materiales de la comunicación inmaterial. El trabajo de los obreros y de los niños que, por ejemplo, trabajan en las minas del Congo para extraer el coltán. Pienso que el trabajo de la imaginación es un trabajo, por una parte, que vuelve a dar materialidad, que recuerda, en cierto modo, lo visible que tiene tendencia a desaparecer. Y es un trabajo que lo vuelve a poner en escena y que redistribuye el hecho de compartir, de intercambiar. Pienso en un cineasta del que he hablado mucho, hablé con él en Barcelona, en el Instituto Francés.
Pedro Costa. Y lo que es importante es que sus películas cuestionan otra vez una manera de compartir la crónica de la vida como es y después efectivamente la escenificación en la ficción. Ya conocemos la frase terrible de Jean-Luc Godard. En 1948 entraban en la epopeya los israelíes y en cambio los palestinos en el conflicto. Hay un modo de presentación de la ficción y, o sea, en este compartir del mundo ligado al régimen dominante, hay los que saben y los que no saben. Hay los que dicen, bueno, viven en el mundo de la acción y los que están fuera para la crónica, para el documental. Y en Pedro Costa no es el único, pero se ve, o sea, la manera como ha podido trabajar con los obreros migrantes de Cabo Verde que trabajan, o sea, en las obras de Portugal y como, bueno, pues hay también traficantes de droga porque no había demasiado trabajo. Era como una subzona. Y lo que es interesante es cómo Pedro Costa habla, o sea, de una especie de derrocamiento. Sus películas son como una crónica, lo que pasa cada día, pero nos damos cuenta de que no, las escenas están construidas por Pedro Costa con su grupo de migrantes caboverdianos y estos migrantes se convierten en actores que retoman su propia vida, esta vida que más o menos han perdido, la dignidad que han perdido, la recuperan y son capaces de explicar su vida. Hay una especie de cambio, o sea, toda esta gente que está en los bajos fondos, hay un momento en que nos están mirando. Al final de una película de Pedro Costa hay un momento en que los proletarios que están juntos se dan la vuelta hacia el público como en un teatro y están enfrente de nosotros y nos miran. Son como personajes que vuelven del infierno para juzgar nuestro mundo. Estos son ejemplos. O sea, no voy a decir aquí lo que es un buen arte. O sea, lo que me importa es cómo podemos pensar en un papel subversivo de las imágenes que puede volver, o sea, con este ronroneo del espectáculo y de toda la gente que está atrapada en el espectáculo. Movimientos obreros de la primera mitad del siglo XIX, formación de la Comuna, Revolución de 1968, movimientos de ocupación reciente y movimientos insurgentes y de resistencia actuales. No basta con que esos acontecimientos se produzcan, ¿no? Sino que justamente necesitan esa reconfiguración, su puesta en imagen, como decía. Y ahí hay una cuestión en relación a no renunciar a la comprensión, ¿no? Porque es diferente hacer esta jerarquía del conocimiento o jerarquizar un proceso de transformación como si se basara en una toma de conciencia, a desplazarlo, a no renunciar a la comprensión. Hay algo que ocurre que quizás nunca había ocurrido de esa manera en las épocas anteriores que usted ha analizado profundamente, y es que nunca habíamos tenido tanta participación en las imágenes. Nunca en la historia de la humanidad había habido tanta posibilidad de participar, posibilidad técnica, digo, o quizás no, quizás justamente los dispositivos oprimen esa posibilidad, pero diríamos que hay ahí no hablo de democratización de los medios ni mucho menos, pero sí de una posibilidad quizás de participación en la creación de esas imágenes y cómo ahí
en este sentido que desarrollaba ahora, de ese rol subversivo que pueden tener las imágenes, ya no solo las imágenes del arte o las imágenes de prácticas, diríamos, no sé cómo llamarlas, quizás más profesionales, aunque quienes sean artistas aquí no se sientan tal vez cómodos con esa descripción, evidentemente, pero quería pensar sobre todo en esas prácticas, diríamos, más bastardas, por llamarlo de alguna manera, de producción de imágenes, en esta posibilidad de participar de esos procesos creativos. Oui, bon, bon, je crois que peut-être il y a, disons, Sí, creo que podemos volver a empezar con lo que yo decía en la pregunta anterior. La imagen solo es una lógica, la comprensión únicamente la lógica de los dominantes. Y esta, la lógica, es un obstáculo porque crea una división. Cuando intento transmitir el mensaje de Joseph Bakoto, insistí sobre esto. Hay que aprender, hay que enseñar a la gente a entender. Pero él nos dice que no. El hecho de entender es lo que es un obstáculo, impide avanzar, porque ya crea una línea de división entre los que entienden y los que no entienden. En cambio, el tema es la relación de las imágenes que hacemos circular respecto a un régimen dominante de presentación y de acompañamiento de las imágenes. Bueno, a lo mejor yo reformularía un poco su pregunta. La idea de que los movimientos tienen que ser visibles con su reconfiguración estética podría hacer pensar que hay movimientos de la realidad combatiente y después habría que hacer un trabajo estético suplementario para hacerlos aparecer, para darles potencia. No creo que sea esto lo que piensa, pero es importante decir que un movimiento emancipador ya es en sí un movimiento estético. Estético en el sentido en que yo lo entiendo. Estético, o sea, no es la teoría de la belleza, el sentimiento de lo bello. Estético significa la experiencia sensible. ¿Qué es lo que podemos percibir? ¿Cómo se puede percibir? ¿Cómo podemos reaccionar a lo que percibimos? En ese sentido, este movimiento emancipador es siempre un movimiento estético. Comporta siempre un momento de reconfiguración de lo visible en su conjunto. Los grandes movimientos, o sea, podríamos remontarnos a las revoluciones del siglos XVIII, XIX, y también podríamos dar ejemplos recientes. Los movimientos emancipadores reconfiguran, en cierto modo, el orden de lo visible. El orden de lo visible está construido a partir de una mirada dominante. El príncipe en los tiempos pasados es un momento en que el poder está desplazado. El poder, o sea, las grandes consignas de orden desde el año 68, el poder está en la calle. Esto también quiere decir esto, o sea, hay una transformación sobre la propia visibilidad de la calle. La calle se convierte en otra cosa. No es únicamente una vía de circulación para los individuos, es un lugar colectivo. Un lugar donde un colectivo se hace visible como tal.
Antes, o sea, hemos hablado, o sea, de las rotondas, o sea, con los chalecos amarillos. Los chalecos construyeron allí tiendas de campaña. Hicieron de ello un lugar de palabra, un lugar de vida, donde únicamente tendría que haber gente que daba vueltas. Es un momento emancipador, es un momento en que se hacen visibles aquellos que no se ven normalmente, aquellos que no cuentan, aquellos que no se consideran pertenecientes a lo que merece ser visto. Creo que lo que es importante decir es que siempre hay una estética del movimiento en sí, un potencial de transformación de los espacios y de los tiempos, un potencial de transformación de la plaza, una transformación del curso del tiempo. Hay esta transformación que justamente es reconfigurada por una serie de símbolos, de actuaciones. El movimiento resume, o sea, su núcleo estético, que es lo que remite verdaderamente a compartir lo sensible y no a la obra de arte. He hablado, o sea, del papel de la performance que puede tener en la plaza Taxi en Estambul, frente al retrato de Atatürk. O sea, hay una especie de inversión de la mirada. Es decir, que hay un retrato que supuestamente tiene que construir el espacio perceptible de una plaza, y después hay un movimiento, algo que se detiene, algo que detiene el tiempo y que simboliza esta detención del tiempo. Y hay también un momento en que el performer instituye como un contraplano. La mirada está fuera del marco. Podemos pensar también en los movimientos de emancipación en Irán, por ejemplo, que hacen circular vídeos, hacen circular palabras. Pienso en todos estos vídeos que no tenían nada artístico. O sea, no era arte, era una manera de decir esto es lo que pasa, o sea, esto es lo que se documenta, por ejemplo, en un instituto de chicas. Las alumnas, o sea, por ejemplo, expulsó al inspector, un inspector que quería dictarles la moral. Hay, por ejemplo, una reconfiguración estética de un movimiento político y forma parte del movimiento en sí. Las imágenes, o sea, no importa la calidad que tengan. Lo importante es que sean un testimonio y también tienen una velocidad de circulación, forman parte de la dinámica del movimiento. Podemos pensar también a las canciones, por ejemplo, en el movimiento Mujeres, Vida y Libertad. Son canciones que se hicieron a partir de tweets. La gente decía lo que rechazaban del régimen, y por esto la canción es Paraye, que significa, o sea, a causa de, pero también para, a causa de los errores de la sociedad, con las prohibiciones de besarse en la calle, la suerte, por ejemplo, de los afganos, la suerte de los perros, de la naturaleza, etcétera. Y a causa de se transforma en para. O sea, para un mundo en que se pueda bailar en la calle, para un mundo de libertad, etcétera. Primero hay que tener en cuenta
siempre ha tenido un papel importante. Podemos pensar en los símbolos revolucionarios, en las revoluciones del pasado, pero también en la Revolución Francesa, en la 89, o sea, en 1948, grandes fiestas. El pueblo se mostraba a sí mismo. Con los movimientos recientes es distinto, es contra el poder. La gente organiza una especie de velocidad de circulación de los movimientos, de las imágenes, de las palabras. El movimiento es político y estético a la vez. Después de esto hay todo un trabajo de reconfiguración del que hablaba. O sea, hay un trabajo que hace presentes, o sea, estos momentos en el tiempo presente. Y hay un trabajo estético. Estético en el sentido en que hay que construirles un tiempo. Y es un trabajo paradójico. Lo que es importante es ver que un movimiento emancipador siempre es a contratiempo. El problema es cómo podemos construir para mantener presente un tiempo que es una ruptura del tiempo, un tiempo de las brechas del tiempo, y por lo tanto a veces no es tan fácil hablar del pasado, porque precisamente se intenta suprimir la distancia. Y bueno, voy a detenerme aquí porque hablo demasiado. Yo haré solamente una última pregunta. Habíamos preparado más, pero creo que ya tenemos una distribución muy poco igualitaria del tiempo en el uso de la palabra, que creo que yo ya he hablado bastante, así que hago una última cuestión también para no suprimir la distancia, no suprimir el ECA. Quizás esta última pregunta introduce, bueno, cierta tensión o quizás elementos que yo he leído en su trabajo que no forman parte a lo mejor de una intencionalidad desde sus primeros escritos para mí, no lo que usted haya querido hacer, porque él dice que nunca ha hablado de eso. Pero justamente la gente que nos dedicamos a la filosofía, lo que hacemos es intentar estirar aquello que ha sido dicho y llevarlo a otro lugar y habitarlo de otras maneras, ¿no? Pero en El Maestro Ignorante, por ejemplo, que es un libro publicado en 1987, y luego en las distintas, yo diría, atraviesa prácticamente todo su trabajo de otras maneras y no necesariamente con ese nombre, pero yo creo que está muy presente la importancia que tiene el deseo en los procesos emancipatorios. No solo la necesidad, que también, por supuesto, sino el deseo. Y el deseo evidentemente no ha sido abordado en su trabajo desde un marco psicoanalítico, ¿no? Sino más bien entendido como ese entrecomplejo que nos empuja a darnos forma. Y en ese contexto, cuando diversos pensadores y pensadoras también contemporáneas sostienen la hipótesis, ¿no?, de que los modos de producción del tardo capitalismo son necropolíticos, y en ese sentido estaríamos viviendo una depresión del deseo, no solo una época de agotamiento de la imaginación y de los discursos del fin, sino una extenuación del deseo, que dificulta mucho nuestra capacidad para imaginar, para crear, para subjetivar ese tiempo que no tenemos. Y lejos de intentar preguntarle su acuerdo o no con estas afirmaciones, mi interés no es policial, ni de identificación, ni de definición, ni de delimitación, pero sí me interesa mucho ese debate que se abre y las consideraciones que usted podría hacer, que creo que ha intentado habilitar un espacio diferente para pensar en torno a eso que ahora estoy nombrando aquí como deseo y que quizás necesita otro concepto, no lo sé. También suspendo digamos, esa asignatura o quizás cierto peso que tiene, sobre todo cuando consideramos que para usted el problema quizás no es tanto lo que nos engaña, sino precisamente cómo configurar estas escenas de lo posible. Y en ese sentido quería preguntarle qué lugar ocupa el deseo
desplazado, o al menos el écart, ¿no? Esa distancia con cierto cuadro que usted ha desarrollado en su pensamiento. Y tenía muy presente aquello que dice Marie-José Monsain cuando afirma que todo control de la imagen es un control del deseo, pensando que la imaginación es también, o ha sido definida ahora hacia otra tentativa, ¿no? Pero también como esa capacidad de crear imágenes, en donde imágenes evidentemente no es lo visible, sino como a mí me gusta entenderla como aquello que puede introducir una posibilidad en el mundo. Entonces, ¿qué lugar tiene ahí el deseo en esos procesos de transformación? Ok. Oui. Bon, vous avez fait référence au travail de... Se ha referido al trabajo de Marie-José Monzin, un trabajo sobre la imagen objeto o soporte del deseo. Hace una distinción entre parte de la teología cristiana y la oposición de dos tipos de imagen. La imagen de la encarnación, que es justamente no cumple con el deseo. Y después hay la imagen incorporación, o sea, nosotros estamos obligados a hacer un trabajo de incorporación en un cuerpo colectivo. Yo no he hablado nunca en términos de deseo, porque cuando habla, o sea, del maestro ignorante, cuando habla de los proletarios, el concepto no es el central, no es el deseo, es el concepto de emancipación. La emancipación no es algo que se dirige a un objeto del deseo. La emancipación se dirige a una forma de voluntad, una voluntad de transformación sensible, de transformación de sí mismo y de transformación del mundo sensible en el que participamos. La definición de la emancipación, que está muy cerca de la imaginación, es la emancipación es ser capaces de lo que no éramos capaces. No éramos considerados ser capaces de. Los obreros se hacen capaces de considerarse lo que no eran capaces. Esto es lo mismo para los actores de Pedro Castro, de los que hablaba antes. Esto es la emancipación y esto quiere decir, o sea, que hay una distancia respecto a una visión de Marie-José Monzin, que ella, o sea, quiere ver, o sea, la relación con el objeto. O sea, no es la imagen no es un objeto de deseo, es un fragmento de un mundo sensible. Y bueno, para volver a lo que decíamos antes, para mí, efectivamente, lo que se ha considerado como el espectáculo, como la proliferación de lo visible, no es una captura del deseo, más bien es lo contrario, es decir, no hay que desear nada. O sea, como la imagen dice, no hay que saber nada más. Si me permite, o sea, yo vine a Barcelona hace unos 12 años. Había anunciado como tema de conferencia el método de la igualdad. Vengo a Barcelona para hablar del método de la igualdad y llego al aeropuerto de Barcelona con unos colores deslumbrantes y una palabra escrita desigual, con la palabra desigual escrita por todas partes. Bueno, en aquel momento no sabía lo que era desigual y no pensaba que era una invitación a consumir en las tiendas desigual en Barcelona. Pienso que era como una consigna. Somos los maestros de lo visible. Nosotros decidimos y nuestra palabra es un emblema. Nosotros, o sea, los propietarios del mundo, los amos del mundo, los militantes de la desigualdad.
Bueno, esto, naturalmente, bueno, pensaba, ya puedes irte con tu historia y volver a casa. Esto, yo creo que podemos ver las transformaciones de la publicidad. Antes decía que la publicidad seduce. La publicidad ya no tiene nada seductor. Somos los amos y tenemos el dominio del espacio. Es lo que decía Debord respecto a lo espectacular concentrado. No es la mercancía. Era la foto del Politburo de la Unión Soviética. La imagen es un muro y no hay nada más. No hay nada más que decir ni que desear. Y respecto a esto, a mí lo que me interesa es cómo podemos disyuntar, o sea, cómo podemos no luchar contra una seducción que no existe, sino intentar abrir brechas en esos muros que dicen que no hay nada que saber, que simplemente hay que seguir. Y retomaré un poco lo que decía antes, sobre lo que decía de la plaza Taksim. Bien, respecto a ese muro, este muro del régimen dominante de la imagen, hay que crear algo como un contraplano. Último tipo de imagen que me interesa recientemente es una película iraní. Crónicas de Teherán. Son pequeños episodios. Cada vez hay alguien que pregunta algo y después hay un muro que dice no, no es posible. Hay el padre que quiere inscribir a su hijo y le preguntan David, le dice David el nombre. En la República iraní no se puede llamar a un niño David. Bueno, y hay todo tipo de cosas como esta, un chofer también que quiere recuperar su permiso de conducir y un cineasta también que intenta hacer validar un proyecto de película y se le dice que no es posible. Lo que me interesa en esa película es el dispositivo que se adoptó, es decir, el dispositivo en el que todo lo que se ve es esta gente que expresa su deseo. Tienen, o sea, ese muro que dice no es posible, no es posible, nosotros somos los amos. Y la gente, lo que queda son imágenes de gente que mira ese muro que les dice que no se puede hacer nada más. Y hay estos nueve episodios pequeños que construyen una escena. No solo un relato y un conjunto de imágenes, sino el lugar en que estas imágenes toman su esencia. Construyen algo como una redistribución de las posiciones en lo visible. Construyen una especie de fragmento de otro mundo posible. Esto es lo que podría decir para contestar a su pregunta. Me permitiré solamente decir de dónde viene mi idea que hay una importancia del deseo en o donde yo lo he leído, que justamente hay una parte al inicio del Maestro Ignorante que dice se podía aprender solo, yo lo cito, sin maestro explicador cuando se quería o por la tensión del propio deseo. La tensión del propio deseo o la dificultad de la situación. Y ahí es donde a mí se me abría la posibilidad para entender otras formas del lugar del deseo que no fuera solamente eso, un objeto de deseo o la proyección de un deseo, sino quizás habitarlo de otra manera. Muchísimas gracias. Abrimos la... sí. Nosotros estamos cegados por la luz, así es que aquí amablemente hay alguien que tiene un micro y que para quien pida la palabra. Hola, muchas gracias por la presentación, Andrea, y muchas gracias, Concierge.
Yo les quería preguntar que si consideran que es importante introducir diría que desde muchos puntos de la conversación que acaban de tener, sería interesante introducir esta cuestión, que sería la cuestión de la historicidad. O sea, cómo pensar la historicidad nos puede permitir precisamente el proceso de rematerialización. Un momento. Non, Oui, ça marche pas. Non, ça marche pas, mais bon. Manon? Ouais. Non. Bon. Je peux répéter en français. Hein. Oui. Maintenant, oui. Oui, maintenant, oui. ¿Sí? Vale. Gracias. Mais je n'ai pas entendu la traduction de la question. Ah. Ok. Bueno, sencillamente quería preguntar si les parecía importante en este proceso de rematerialización, que no puedo evitar ver ahí algo de la reterritorialización, pero bueno, la cuestión de la historicidad. Sí, es importante en muchos puntos, en el punto del deseo, en el punto de pensar otros tiempos, en el punto de... perdón, es que lo apunté. Sí, en el punto precisamente de cómo incluso volver a Chekhov. Pienso que está muy presente la cuestión de la historicidad y quería saber qué pensaban sobre eso. Oui, concernant Tchekhov, je suis pas absolument sûr. No estoy totalmente seguro sobre Chekhov. Lo que está presente en su obra es la memoria de la servidumbre. Precisamente, o sea, esto instruye su visión de la servidumbre. La servidumbre no son los golpes, es la interiorización de los golpes y hay una especie de historicidad de los golpes. Los siervos recibieron golpes de sus amos. Cuando eran liberados, continuaron, o sea, la tradición, o sea, llamaron a sus hijos con los mismos nombres y una generación más tarde los golpes se convirtieron en algo interiorizado. Esto es lo que hace la originalidad de Chekhov respecto a los grandes maestros de la literatura de su tiempo. Hay como una gran perspectiva histórica, pero de otro género. Chekhov no es Tolstoy. Tolstoy rehace toda la época napoleónica, escenifica toda una sociedad. Chekhov hace una cosa muy distinta. Toma algunos significados muy materiales de la servidumbre, de la dominación, y ve la manera como esto sigue continuando, o sea, en el presente. Hay gente en sus relatos que en un momento determinado podría cambiar de vida. ¿Y por qué no lo hacen? No lo hacen porque hay esta especie de memoria de los golpes que se ha convertido en costumbre. Y para salvar esta situación, o sea, naturalmente, o sea, es un pensador del hábitus actual. Esto es lo que podría decir, pero la historicidad, para ser interesante, tendría que llegar a encarnarse en gestos significativos, en palabras, en imágenes significativas, en movimientos, en gestos. Este es el problema para el tratamiento del pasado. Hay que recuperar los gestos del pasado y la traza, la huella de estos gestos. Sí, allá hay otra pregunta, creo.
Al fondo hay una persona que creo que levanta la mano. Buenas. Quería preguntar, bueno, primero voy a contextualizar y luego pregunto. Yo investigo desde el arte y desde el diseño gráfico acerca de la cuestión de la imaginación y de los imaginarios utópicos para especies humanas, no humanas y discordantes con esta cronocis heteronormatividad que problematiza también la narrativa lineal del tiempo o sea, bueno, que la problematiza, ¿no? Como parte de las narrativas hegemónicas. Entonces, o sea, como durante la investigación planteaba que la imaginación es necesaria para llegar a esa acción, ¿no? Para accionar. Y leyendo y escuchando sobre críticas acerca de la imaginación, hablaban de cómo la imaginación también es, digamos, como así a nivel metafórico, una especie de recipiente en el que, si yo bien la entiendo como no algo rígido y permanente, sino como algo flexible y que siempre se puede permear, sí que tiene como, digamos, como unos límites, ¿no? Como que hay veces que no podemos imaginar más de lo que ya nos ha sido dado de alguna manera. Entonces, entendiendo que la imaginación es una herramienta importante, pero quizá puede que no sea la única para pensar acerca de estos imaginarios otros o imaginarios alternativos de mundo, ¿qué otras herramientas pueden servirnos además de la imaginación? Gracias. ¿Es posible bajar un poco la luz que nos llega directo a... Gracias. Oui, mais bon, je dirais que, bon, précisément, pour moi, l'imagination n'est pas... Precisamente para la imaginación no es únicamente la producción de imágenes. La imaginación es algo que intenta conocer otro tipo de proceso, donde hay todo tipo de saber hacer que pueden intervenir un poco. Si hablamos de los poderes emancipadores, todo lo que tienen que ver con el movimiento ecológico. Lo que es interesante es que no se trata siempre de imaginar, de proponer las buenas soluciones, sino que se trata de intentar lo que pueden hacer toda una serie de conocimientos, de prácticas que son heterogéneas. Yo no puedo decir cuáles son las herramientas, porque precisamente diría que el proceso o sea, lo que ha podido pasar, o sea, en los lugares donde ha habido lucha ecológica, hay muchos conocimientos, los conocimientos de los campesinos, de los ecologistas, de los militantes. Hay conocimientos que tienen que coincidir para hacer avanzar los procesos de evolución, o sea, de un mundo sensible que sea diferente. Sí, si alguien me puede ayudar a ver. Sí, acá. Gracias. Sí, muchas gracias por la charla. Muy interesante. Quiero hacer una pregunta, una curiosidad. Usted conoce seguro al Cornelius Castoriadis. Él hablaba de la imaginación creadora y quería saber si en qué medida lo que usted dice tiene alguna relación con sus conceptualizaciones. Por otro lado, también me gustaría que aclarara o me aclarara a mí, aparentemente la imaginación o la transformación de la imaginación solo es posible como tarea en movimiento, digamos, en colectiva, algo que se genera a partir de un cuestionamiento emancipador, ¿no? O de una búsqueda emancipadora, ¿no? Bueno, si nosotros no tenemos eso, si esas brechas no se crean, quiere decir que no hay oportunidad para la imaginación nuestra. Bon, il est clair que
Là, j'ai parlé, bon, Está claro que he hablado de imaginación respecto a las preguntas de Andrea, respecto a las posibilidades de transformación de la vida colectiva, que todo esto implica, que podemos ver en los movimientos de emancipación. No he hablado de imaginación en general. He dicho que hay algo que me parece cierto. La imaginación es la capacidad de hacer lo que no sabemos hacer, lo que todavía no sabemos hacer. Esto puede referirse a un individuo, a un artista, a un movimiento colectivo. Hay aquí la imaginación, que es como un salto en lo desconocido. Se deja de hacer lo que sabemos hacer. La imaginación no se reserva a un movimiento colectivo. He intentado hablar del tipo de imaginación en movimientos colectivos. Intentos para hacer lo que no se sabe hacer. Respecto a Castoriadis, sí, Castoriadis al mismo tiempo hace una teoría de la institución política, hace una teoría de la imaginación y pide que se encuentre en las instituciones un poder para hacer un pluralismo. Es una problemática que es un poco distinta. Se vuelve a poner en escena, detrás de las instituciones de la escena política, un poder instituyente de la imaginación. Naturalmente tiene una relación con lo que he dicho hoy, incluso si no me he inspirado nunca del pensamiento de Castoriadis, pero sí, efectivamente, es alguien que ha pensado en este papel de la imaginación en lo político. No sé si hay otra pregunta. Sí, acá. Gracias. Merci beaucoup. Vous avez parlé du consensus, mais... Ha hablado de consenso, pero hay verdaderamente un consenso, porque, por ejemplo, hay gente que piensa que el cambio climático no existe. Y también, o sea, tengo otra pregunta. Ha hablado de movimientos sociales emancipadores, pero ¿qué pasa cuando en el poder hay una apropiación de estos movimientos? Por ejemplo, también con el clima. Todas las grandes empresas hablan del clima e incluso las empresas de petróleo también hablan del clima, del medio ambiente. Y sí, estamos muy preocupados por el clima. ¿Qué pasa? Muchas gracias. En primer lugar, el consenso no significa que todo el mundo esté de acuerdo, no es el acuerdo de todo el mundo. El consenso es una especie de organización, de régimen y de significado. El consenso funciona como una máquina que dice lo que hay que pensar, o sea, y lo que hay que ver, incluso si todo el mundo no está de acuerdo. Bueno, pues si hay gente que dice que duda, o sea, del cambio climático, no impide que haya un consenso. Para responder sobre la crisis climática, vemos que sí, hay como una especie de división. Es un poco lo que he intentado describir. Hay una oposición de mundos, o sea, hay los que saben y los que no saben. Y hay un mundo en donde todo el mundo es capaz, o sea, de saberlo. Es lo que se ve, o sea, en el maestro ignorante. Y hay también este desafío, es decir, que hay una configuración dominante. Hay un problema enorme, este problema es mundial. Como es mundial, esto
se escapa, o sea, a mucha gente que piensan que van a hacer algo impidiendo la construcción de un aeropuerto. Bueno, esto depende de una decisión global, decisión de los estados, decisión naturalmente de las potencias capitalistas, de la política de estos estados. Naturalmente hay dos maneras de dar forma, de escenificar la cuestión climática como el gran problema que hace que más que nunca no tenemos capacidad de intervenir, o bien hay un combate determinado y se dice que es la capacidad que tiene cualquiera de hacer algo. Última. Una última pregunta, quizás. Sí, acá. Bonsoir, et je vous remercie de cet exposé. Muchas gracias por su exposición. Tengo una sola pregunta. ¿Podría clarificar la cuestión de la rematerialización respecto a lo imaginario, a los símbolos y al mundo visible? Gracias. Bon, j'ai dit, ce que j'ai essayé, qu'est-ce que ça veut dire rematérialiser? ¿Qué significa rematerialización? Significa volver a dar el peso material a situaciones, a procesos, a actores respecto a una especie de percepción dominante que también forma parte del consenso. A partir de ahora estamos en un mundo sin realidad material. Sabemos que algunos teóricos que lo han repetido decían que ahora toda la guerra la vemos en las pantallas, pero sabemos al mismo tiempo que no. La guerra no únicamente sucede en las pantallas. Hay terrenos donde la gente muere, es bombardeada, etc. O sea que las imágenes existen para volver a dar materialidad. Pienso, por ejemplo, en las imágenes. Son únicamente imágenes. Es trabajo de ordenador. Por ejemplo, el trabajo que ha hecho Weissman para reconstruir en 3D, en ordenador, cosas cuya materialidad se negaba. Reconstituyó en 3D una cárcel. O sea, la cárcel de Assad para la oposición. Era como más que la antigua cárcel de aquí, porque no se trataba únicamente de vigilar a la gente, pero se hacía que no se orientasen en el espacio. Había toda una arquitectura, toda una logística del lugar y también toda una serie de formas de tortura que hacía que la gente ya no tenía que ser capaz de saber dónde se encontraban, si salían, por ejemplo. El trabajo que hizo Eyal Weissman con gente que salió era justamente reconstituir con ellos esta cárcel de las que nos hubiesen podido acordarse. Y después hizo una reconstitución, o sea, en 3D. Y hay este doble aspecto, es decir, esta reconstitución en 3D es un trabajo del arte, si se quiere, pero al mismo tiempo es un testimonio de carga para procesos de la Corte del Tribunal Internacional de Justicia. Hay todo un trabajo de imaginación, de memoria de la gente en cuestión. Es una forma de rematerialización. Efectivamente puede ser como hace Sekula, o sea, abrir los contenedores de los puertos y mostrar lo que se pone dentro y cómo circulan por el mar. Y puede pasar por algo que tiene que ser la realidad virtual, inmaterial, un trabajo en ordenador.
Muchas gracias, merci beaucoup. Muchísimas gracias. Pido disculpas también, como queda grabado, a todas las personas que no pudieron entrar. Agradezco a las personas que nos están viendo a través de una pantalla aquí al costado en streaming. Es muy difícil hablar de otros mundos comunes y de otros mundos posibles en medio de todas las crisis que estamos y de un genocidio que está ocurriendo hoy, que se está cometiendo aquí al costado nuestro. Así es que muchísimas gracias, pero quizás por lo mismo es más urgente y más necesario que nunca imaginar. Buenas noches. Merci.